El título de la enseñanza lo puse por ahí en Instagram y en algunas redes, en mi estado también lo puse, el demostrable Dios. El demostrable Dios, sí, ahí está, el demostrable Dios. Pareciera que esta generación es la generación donde Dios está siendo el perfectamente desconocido. Para algunos jóvenes Dios ya no es de su incumbencia, o para otros el inconscientemente ignorado. Ya Dios para los jóvenes parece que no fuera relevante, o para algunos más abiertamente, como me ha tocado a mí, son los rebeldemente rechazantes de Dios. Algunos me dicen, si existe y sé que existe, pero yo no le quiero hacer caso. Eso ya es más tremendo todavía. ¿Qué hace uno con una persona así? Listo, no hay problema, toda la vida ha tenido sus detractores. Entonces, esta es la generación que está teniendo problemas con Dios. Habla uno que, para algunos lo saben, fui ateo, y es interesante que siendo ateo, hoy me declaro, si me dijeran, ¿cuál es tu misión, Wilson? Yo diría, mi misión es instalar en la mente de las personas la convicción de Dios. Para eso existo, para eso quiero existir. Quiero, a través de los argumentos, de las predicaciones, de las enseñanzas, decirle a la gente que Dios es real. Ahora, ¿cómo llega uno de estar de un ateo a una persona creyente? Les digo, me fue más difícil no creer. Si a mí me ponen que una explosión, un Big Bang creó un montón de partículas y creó una masa, y esas masas con un montón de coincidencias se unieron para crear una ameba, y la ameba después para un pez con agallas y todas esas cosas. Yo digo, prefiero creer que hay un Dios superior, sabio, inteligente, que creó todo. Se necesita tener más fe para no creer que para creer, así de sencillo. Se necesita tener más fe para no creer que para creer, porque hay que crear muchas otras invenciones. Hay que darle a los millones de años un montón de cosas al azar que suceden para uno decir tiene que suceder. Bueno, en esta noche yo les quiero hablar de el demostrable Dios. Y yo hablaba con alguien, de hecho es mi público favorito, cuando me invitan a debates o cuando he estado en la universidad haciendo ponencias y todas esas cosas. Los ateos me gustan los que les gusta refutar todas estas cosas, porque le digo, bueno, muéstrame tu lógica y yo te muestro la lógica. Y en una de esas charlas yo les dije, ¿sabías que Dios se puede demostrar por el método científico? Para los que de pronto se durmieron en la clase de biología, les voy a repasar el método científico. ¿Qué es el método científico? Se lanza una hipótesis, entonces tras lanzarse la hipótesis se saca una teoría. Al sacarse la teoría, entonces se hace una experimentación, y al hacerse la experimentación se anotan las conclusiones de lo que se demuestra. En otras palabras, el método científico pretende demostrar lo que un día fue solo una idea, solo una teoría, una hipótesis. Entonces se lleva por medio de la experimentación, importante esto, a conclusiones que se vuelven ciertísimas, conclusiones que se vuelven irrefutables. Pues bien, cuando yo le dije a esta persona que si se va a ir por el método científico para demostrarme a Dios, para demostrar las cosas que él cree, yo le dije, entonces para mí Dios resiste el método científico. Él me dijo, se puede meter en una probeta, se puede poner en un tubo de ensayo. Yo le dije, no, hay algo que me muestra la existencia de Dios y se llama la historia. ¿Qué es la historia? Nadie puede negar la historia. Eso sería un necio decir que la historia no existió. Nadie podría decir, no, el carro no lo inventaron. No inventaron la rueda, no inventaron el fuego, no existieron civilizaciones como la egipcia. La historia es el resultado de cosas innegables que en algún momento se dieron. La historia es comprobable, 100% comprobable. La historia no es teoría. La historia es el conjunto de hechos ciertos. Entonces, ¿qué digo yo?
si la historia es perfectamente comprobable, entonces las cosas que originaron esa historia son perfectamente comprobables. Si Colombia fue libertada por Simón Bolívar, entonces esto es un hecho cierto. Entonces lo que provocó la independencia de Colombia, Simón Bolívar, también fue cierto. Porque no puedo decir que los resultados son ciertos y negando lo que provocó esos resultados. Si el resultado es cierto, el generador del resultado es cierto. Síganme en esa premisa, para mostrar entonces que si uno mira la historia, entonces uno tiene que mirar qué provocó esa historia para yo decir qué es cierto y qué no es cierto. Es importantísimo seguir las pisadas de la historia, porque ustedes ya conocen un adagio muy, muy conocido: el que no conoce la historia, ¿qué pasa? Está condenado a repetirla. Y hay otras frases pegadas a estas, como por ejemplo, un pueblo sin memoria es un pueblo que pasará al olvido. Perder la memoria de la historia es desconectarnos. Y miren, chicos, chicas, para ustedes, mis hermanos, como nunca antes, según los sociólogos, esta es la generación desconectada de la historia. La generación de hoy decidió vivir el hoy, el momento, se desconectó. Hay una paradoja. En la era de la comunicación es cuando el ser humano está más incomunicado. Si aquí hay psicólogos, si aquí hay sociólogos, trabajadores sociales, saben que las terapias con el ser humano en la época de la comunicación es trabajar con gente sola. ¡Qué contraste! En la época de la comunicación es cuando más solos está el ser humano, pero precisamente también viene lo otro. En la era de la conexión, porque ahora más que nunca estamos conectados, nos damos en un momento cuenta de lo que está pasando en Australia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en África. Supuestamente estamos conectados, es cuando más desconectados estamos de nuestro pasado. Es una generación que perdió la historia, y Dios es comprobable por la historia. La historia misma me dice, me comprueba que los hechos de Dios y lo que Dios dijo es real. Leía en estos días un artículo que por qué el hombre pudo evolucionar. No es simplemente porque el hombre es inteligente, sino porque el que descubre algo en una época se lo transmite al otro que va a la otra época, y ese que va para la otra época entonces le transmite al otro lo que el otro le transmitió y lo que él descubrió. Entonces la historia se vuelve una sucesión de conocimientos, de cosas que sucedieron. El carro que hoy manejamos fue porque alguien un día descubrió la rueda, y otro le anexó el descubrimiento del fuego, y otro le anexó entonces la aleación del hierro, y empiezan todos esos datos. Y dice, la evolución del hombre es por la conexión con la historia. La suma de muchos datos nos dicen qué funciona y qué no funciona. La historia es el resultado de muchos aciertos, prueba y acierto o error. No se olviden de esto. La historia es importante. ¿Por qué Dios es demostrable? Por la historia. La historia me demuestra a Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo así que la historia me demuestra a Dios? Muy sencillo. Voy a mirar 5 aspectos, 5 historias, y en las cuales yo puedo decir Dios existe. El primer punto es la historia de los pueblos que no creyeron en Dios. Abra conmigo Levítico. Levítico capítulo 18, versículo 3. ¿Quiere usted ver un resumen de todo el Antiguo Testamento? Levítico 18:3 le resume todo el Antiguo Testamento. Dios le dice, leámoslo desde el 2: habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis
como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, y andaréis en sus estatutos. Pilas con esto. Dios le dice a Israel: yo los saco de un pueblo, de una cultura, y los voy a meter en otra cultura. Y no van a ser ni como Egipto, ni van a ser como Canaán. No van a seguir sus estatutos. Usted me dirá, ¿por qué? Vaya un poquitico más adelante. Usted va a mirar Levítico capítulo 24 al 26. Ahí mismo, en el mismo pasaje. Levítico 24 al 26. Mira lo que dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó ante de vosotros. Miren ese término histórico. La tierra vomita a todos aquellos que no quieren seguir los principios de Dios. Eso está en la Biblia, y muchos dirán: el papel puede con todo. No es papel, es historia. ¿Qué pasó con Egipto? ¿Qué pasó con Babilonia, con Asiria, con Grecia, con Roma? ¿Qué pasa con las naciones que deciden vivir sin los principios de Dios? La historia ya me muestra cómo terminaron. Por muy grandes que fueran, por muy potencias que fueran, por mucha tecnología que tuvieran, de un momento a otro se iban al piso. Porque la corrupción del hombre, la corrupción de la sociedad, la destrucción de la familia, la destrucción de los principios, de un momento a otro, dice la Biblia, la tierra los vomita. Si nosotros nos ponemos a mirar la historia, nos daremos cuenta que en el pasado muchas culturas y naciones que decidieron vivir de una manera libre. A mí me gusta mucho. Usted lo puede ver en Google Earth, cuando decida, busque Sodoma y Gomorra, ¿dónde quedó? El satélite le muestra dónde quedó Sodoma y Gomorra. Hasta el día de hoy hay asfalto allá. Hasta el día de hoy están los pozos con azufre allá donde fue Sodoma y Gomorra. Y hay evidencias de que allí hubo una catástrofe con azufre tremendo, y hasta el día de hoy se puede ver. Uno mira la historia y uno dice: fue una nación donde Dios dice dejarlos con vida, era un mal para la tierra. La misma historia me muestra qué pasa cuando se rechaza a Dios. Segundo, hay otra historia, es el pueblo que Dios decidió escoger. Dios, vaya conmigo a Deuteronomio, ahí lo tiene, Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Es muy tremendo lo que leámoslo desde el 4. Deuteronomio, versículo 4 al 6. Dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Wow! ¿Sabes por qué Dios eligió a Israel? No porque Israel fuera mejor que las otras naciones, pero Dios quiso decirle a todos los pueblos de la tierra: si quieren me obedecen, si no me desobedecen, pero yo les voy a mostrar qué pasa cuando una nación me obedece. Y llega un momento donde la historia muestra que siempre que Israel obedeció a Dios,
Fue una nación donde todo iba bien, todo iba bien. Mientras las otras naciones, las familias se destruían, Israel tenía familias. Mientras de las otras naciones la tierra era destruida, Israel sembraba y la tierra le producía. Mientras en las otras naciones habían plagas y epidemias, Israel no tenía plagas y epidemias. Dios decidió mostrar en Israel qué pasa cuando una nación le cree a él. Es verdad que la actual Israel hay muchos ateos, algunos son ateos, pero el único país del mundo que oficialmente lleva en sus venas la fe en Dios es Israel. Y hasta el día de hoy Israel es un milagro. Busca en la historia qué naciones nacieron en un día, e Israel nació en un solo día. En el año 1947, después de haber sido esparcidos en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito, fueron dispersos porque se cumplió una profecía. Pero de un momento a otro, en un solo día, se firma un edicto y se establece la nación de Israel. Pregunta, no es invención mía, ¿qué pasó en la guerra de los 6 días? ¿Cómo Israel peleó con aviones totalmente viejos contra aviones totalmente modernos? ¿Y cómo no veían los radares los aviones del ejército israelí? Los mismos generales decían, pelearon 7 países contra uno. Israel es un poco más grande que Antioquia. Irak es 7 veces más grande que Colombia. Y 7 países peleando contra Israel, e Israel gana. Pregunta, ¿cuál es la única nación? No hay otra nación del mundo que recibe tantos misiles al año como Israel para ser destruida. Y no lo pueden destruir, porque es la única nación del mundo que tiene un domo antimisiles. El año pasado se vio en un solo mes, le lanzaron más de 150 misiles y se veían los misiles que llegaban a Israel para destruir la población israelita y todos estallan en el aire. Esa tecnología solo la tiene Israel. Pregunta, ¿cuáles son en los últimos 50 años? ¿Quiénes son los que más han sido premiados con premios Nobel de literatura, de física, de química? Y te vas a dar cuenta que tiene más de 150 premios, patentes israelíes. Porque en Israel están los más tremendos en un montón de cosas. La única nación que les dieron un desierto para vivir y hoy es la 9ª potencia mundial en el mundo. Algo tiene Israel. Israel, digan lo que digan, es un pueblo milagro de Dios. Ellos, en su himno está Dios. Sus batallas son las batallas de Dios. Y ellos saben que existen porque su Dios les dijo, esta es su tierra y ustedes serán bendecidos. Entonces es muy lindo saber que la historia de los pueblos que no creyeron en Dios, todos han pasado. Pero el pueblo, que no hay otra nación de la tierra. Todo esto que yo te digo, como te lo dije ahora, es historia. Pregunta, ¿cuál es la nación de la tierra más perseguida? Y te vas a dar cuenta que es Israel. ¿Por qué Israel es tan odiado? ¿Por qué Israel es tan perseguido? La han tratado de acabar las veces que sea. La última masacre que hubo fue 6 millones de judíos en manos de Hitler en las cámaras de gas, en los centros de concentración nazi. Pero Israel no lo han podido acabar. Y es una nación que en su vida, en su devoción, tienen a Dios. Entonces Dios dice, yo hice esta nación para mostrar en medio de las naciones de la tierra que se den cuenta que los que creen en mí les va bien. Pero hay una tercera historia, y esta es Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Me fascina. Ahora les cuento una cosita por aquí. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios es un Dios insistente. Yo no sé ¿por qué Dios lo hace? Dios no debería insistir con este mundo pecador.
Pero él insiste y me dice veces y maneras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Me fascina Jesús. Ningún ateo puede negar la existencia de Jesús. Jesús es y fue histórico. Hasta las personas más incrédulas saben que Jesús existió, saben que Jesús tuvo un mensaje. Las calles de Jerusalén fueron testigos de las pisadas de un hombre que habló de un Dios que es nuestro Padre. Y Jesús es la encarnación viva del Dios viviente. Nadie puede negar el mensaje de amor que dio Jesús. Mi primer libro el primer libro que yo leí fue la Biblia. Yo toda la vida he leído mucho. Cuando yo me decidí seguir al Señor, entonces le dije a Dios, si me van a convencer, yo no me voy a dejar tragar cuento de cualquier hombre. A mí cualquier pastor no me va a enredar, que esos son enredadores. Yo voy a mirar tu libro y voy a mirar si tu libro lo que dice es verdad. Y en un año me leí la Biblia 2 veces. Yo quería saber esa verdad. Pero hubo un tercer libro que me leí y fue interesante. De hecho, él viene en estos días acá a Colombia. Jacques McDowell escribió un libro, Evidencia que exige un veredicto. Jacques McDowell es abogado. Y en la abogacía, aquí tenemos algunos abogados por aquí, en la abogacía hay que demostrar las cosas con hechos contundentes. Las leyes, todo, eso no se sostiene con un chorrero de babas. Entonces Jacques McDowell decidió en su tesis mostrar una cosa, que el cristianismo es una religión de puro cuento, que Jesús fue un mito y por tanto el Dios que predicó Jesús no existe. Entonces él decidió refutar el cristianismo, a Jesucristo el Hijo de Dios y por ende la existencia de Dios. Y empezó a investigar, empezó a consultar, apeló a la arqueología, apeló a la filosofía, apeló y buscó evidencias y llegó a un veredicto. Jesucristo es el Hijo de Dios. El cristianismo es lo que yo debo seguir. Dios existe, por tanto yo me arrepiento y lo predicaré por el resto de mi vida. ¡Wow! Ese libro es un libro gruesosote así, pero vale la pena si usted quiere leer cosas. Fue interesante cuando llegó a mis manos, porque yo estaba muy nuevo en la fe y empiezo a ver al Hijo de Dios, el mensaje de Jesús, el amor. El mensaje de Jesús, la misericordia, el mensaje de Jesús, el vivir en la humildad, en la sencillez de corazón, el sermón del monte, capítulos 5 al 7. Si una sociedad viviera por el sermón del monte, sería una sociedad totalmente diferente. Nadie puede negar la existencia de Jesús, es historia. Las huellas del Nazareno están en esta tierra. A propósito, un paréntesis. Todos estamos tristes por la pérdida de Jota, porque algunos dicen, ay, Jota con esta canción Muéstrame tu gloria, y ahora decidió ser mujer y dice que se siente mujer. Y bueno, para muchos una pérdida. Mi esposa dice, sigamos orando, en cualquier momento el Señor lo toca. Pero Dios sabe mover sus fichas. Precisamente, más o menos en la misma época en que se pierde un cantante del Señor para el mundo como lo es Jota, otro cantante del mundo se va convirtiendo para el Señor, que es Farruko. Yo digo, ¿qué cosas? Hay una de las últimas, el Nazareno. Yo sé, algunos dirán, oh pastor, todavía son imágenes muy pesadas, porque muestran mujeres en bikini y todas cosas, pero lo que dice Farruko en el Nazareno, wow,
él cuenta su testimonio, porque ¿sabes qué fue su testimonio? Él estaba en una discoteca y llega Jesús mismo, y lo toca en esa discoteca. Y Jesús le dice: querías fama y poder, ya lo tienes, ¿y qué? ¿Cómo estás? Y Farruko en esa discoteca le decía: me siento vacío y solo. Y le dije: porque eso no te llena, soy yo quien te lleno. Y él se convierte en esa discoteca, en un concierto que dio en Miami. Entonces, de un momento a otro, ante un auditorio, les dice: perdónenme, porque yo les contaminé su mente y ya no voy a seguir intoxicando su mente. Y una de las primeras canciones que sacó fue Incompleto, donde dice: yo sin Dios no soy nada. Pero entonces, ¿por qué menciono el Nazareno? Porque la canción se llama El Nazareno y termina diciendo que siga las enseñanzas del Nazareno, y pone Tito capítulo 2 versículo 11 y 12. Y me llama la atención porque es que el Nazareno no puede ser negado por nadie. Y entonces me puse a mirar lo que están comentando muchos no cristianos. Vea pues esta: los cristianos dicen: no se convirtió del todo, todavía está cantando así, todas las cosas, le tiran piedra. En cambio, todos los del mundo: tremenda esa letra, wow, yo nunca había visto eso, este es un mensaje religioso, se les está predicando a ellos. Y si perdimos un Jota que tenía como 600,000 seguidores, se ganó a un Farruko que tiene 17 millones de seguidores. Wow, Dios sabe cómo hace su historia. Ese es Dios. Dios hace la historia contigo, sin mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios habló por medio de él. Pero quedan 2 historias más. La cuarta historia, pasa a la otra, la historia número 4. ¿Cuál es la cuarta historia? La cuarta historia es los que viven sin Dios. No nos vayamos a Siria, no nos vayamos a Egipto, no nos vayamos a Grecia, no nos vayamos a Roma, no nos vayamos a todo eso por allá. No nos vayamos a Israel, no nos vayamos ni siquiera al Hijo de Dios. Miremos alrededor. Miremos a nuestros amigos, hermanos, papá, mamá, todos aquellos que deciden vivir una vida sin Dios. ¿Cuál es su historia? Si hay algo que me sirvió evangelizar a mis hijos, fue mostrarles la historia real. Yo les decía a mis hijos: miren la prima, por decir algo. Se van a dar cuenta, la prima está viviendo este estilo de vida, ustedes están viviendo el estilo de vida que yo les estoy enseñando. Esperemos unos 2, 3, 4 añitos y se van a dar cuenta en dónde va la prima y dónde quedan ustedes. Es una historia diferente. Son historias donde hay embarazos no deseados, donde hay abortos, donde hay vicios, donde hay borracheras, donde hay peleas, donde hay hogares separados. Yo les digo a mis hijos: miren cómo es la historia de ellos. Hay algunos textos que son muy convincentes. Salmo 34, 21. Oh, qué tremendo este salmo. Esto dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 21. Dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. La maldad matará al malo. No hay malo que no sea matado por su maldad. Los justos permanecen, los malos de una u otra forma. Recuerda que el matar no necesariamente tiene que ser dejar de existir. La frase dice: muertos no son los que yacen en la tumba fría, son los que caminan y respiran y tienen el alma vacía. Cuando yo hablo con mis amigos que no creían en Dios, yo les digo: no me hables de tu apariencia, háblame de tu corazón. Háblame de tu familia, de tus hijos, de tu hogar. Háblame de tu paz. Yo te hablaré del mío. Yo te hablaré de mi vida. Y entonces ellos, la maldad mata al malo. Dice el otro texto, Isaías 48, 22. Aunque podríamos leerlo desde el 17. Este es uno de los textos favoritos de mi esposa. Se lo voy a leer desde el 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. 48, 17 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh,
Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Venga, adelantémonos un poco. Dice el 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Dios dice, todos aquellos que no quieran seguirme jamás tendrán paz, jamás. Esto no es invención, esto es historia, esto es hechos ciertos. No hay un malo que termine bien, no lo hay. Porque bien no es los bienes que posee, bien no es los placeres que disfruta, bien es todavía algo mucho más completo. Una de las cosas que enseñamos como iglesia es la prosperidad shalom, una de las P. Recuerden que tenemos 7 P's: presencia de Dios, poder del Espíritu, palabra de Dios, pureza de corazón, propósito de vida, prosperidad shalom y proclamación y pastoreo personalizado. Son los ejes sobre los que queremos construir la doctrina de nuestra congregación. Dios dice, si tú me obedeces tendrás paz, pero no hay paz para los malos. Una última cita, bueno, 2 citas más. Eclesiastés 8. Eclesiastés 8, versículos 12 y 13. Leámoslo desde el 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como Dios no manda rayos sobre cada pecador que peque, entonces los pecadores dicen, Dios no existe, pequemos. O sea, no se ejecuta la mala obra. Entonces, pero luego dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¡Wow! Tremendo. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, no le irá bien. Esto es historia. Un último texto para estos es Proverbios 29:6. Proverbios 29:6 dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo. Hay otras versiones que dicen, el malo será atrapado en su maldad. La maldad es un lazo que atrapa al malo. Mis hermanos, ¿existe o no existe Dios? Sí existe. ¿Por qué? Porque la historia es real. Y la historia me dice que los pueblos que no obedecieron a Dios terminaron mal. La historia me dice que el pueblo que es de Dios, Israel, mientras le obedeció a Dios le fue bien. Pero la historia me dice que el Hijo de Dios caminó por estas calles y su mensaje fue un mensaje diferente. Nadie lo puede negar. Y la historia me dice que todos los que están a mi alrededor, todas las cosas que dice la Biblia, se cumplen en ellos. Pero hay una quinta y última historia. ¿Cuál es? Mi historia. ¡Wow! ¿Qué hizo Dios en mí? Eso no lo puedes negar. Nana, aquí tengo a la nana. 14 años fue mi primer noviazgo con la nana. Yo era muy noviero desde los 14 años, ya mejor dicho. Y Nana fue mi trofeo de la cuadra. Con los amigos, mami, yo no sé si tú sabías eso. Bueno, ay. Con algunos amigos hice una apuesta, que íbamos a coger el trofeito lindo de la cuadra. Y yo me lo gané. Algunos quisimos, porque era de las bonitas en la cuadra. Y entonces Nana fue la apuesta que yo gané. Pero Nana, cuando yo me novié de ella, ella se dio cuenta que yo era ateo. Yo le llegué a decir a ella ya era temerosa de Dios, iba a la cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Y yo le dije a ella, más fácil yo te convierto a mí que tú a esas bobadas. Así se lo dije, mami, ¿cierto que sí? Y yo le dije, no creo en ese Dios. Tengo una testigo. Nana me echó, porque por no creer en Dios, por ser mujeriego, tenía 7 novias más. Usted dirá, pastor chiquito pero peligroso. Mejor dicho. Y sabe,
Cuando Nana se da cuenta de que yo tenía 7 novias, ella toma una decisión de echarme. Ella me dice: no quiero seguir más contigo porque tú no estás tomando en serio esta relación. Y la tengo a ella de testigo lo que le dije esa noche. Al fin y al cabo usted no me importaba, porque yo la tenía a usted como un juguete. ¿Te lo dije o no te lo dije? Era malo. ¡Uy, terrible! Muchas chicas con lágrimas en los ojos me llegaron a decir: yo no te deseo mal en la vida, pero ojalá algún día sepas que es jugar con los sentimientos de una mujer. Y yo me iba con los amigos a reírme de ellas, porque eso es lo que produce una mente sin Dios. No valora al ser humano. Algo que me impactó de la Nana fue que yo estaba acostumbrado a que mujeres lloraran cuando me echaban. La Nana no me lloró. Y eso sí me dejó, ¿por qué no lloró? Toda la vida me quedé con la inquietud de por qué no lloró. Cuando volvimos, después de 4 o 5 años, si quieres saber la historia, venga, ya, vamos a montar una telenovela y usted se la ve. Pero después, si quieres saber esa historia, me invita a cafecito y ahí hablamos. Entonces, pero cuando yo volví, una de las primeras cosas que le dije a Nana fue: bueno, ¿sabes por qué volví? Bueno, voy a decir primero esto. Yo le dije: ¿tú por qué no lloraste el día que me echaste? Y él me dijo: yo sí lloré mucho, pero yo decidí llorarle al que le debía llorar, no a un hombre en esta tierra, sino a Dios en los cielos. Y durante 4 años ella oró por mí y le dijo a Dios: devuélveme ese hombre y temeroso de ti, Señor. Tócale, yo no sé qué vas a hacer en su vida, pero te pido ese hombre. Y Nana, bien querida, bien cotizada, y le decía a Dios: yo espero a ese hombre y cambiado. La única persona que yo sé que oró por mi conversión fue la Nana. La Nana oró por mí, y cuando yo llegué, ella vio un hombre diferente. Dígame, eso es historia. Eso es Dios que cambia vidas. Y cuando Nana vio al otro hombre, hoy tiene un esposo. Desde más, ya tenemos 32, vamos a ajustar 32 años. 32 años de casados y duramos 4 de novios. Llevo 36 años con la Nana, y ella sabe qué clase de esposo soy con ella. ¿Quién produce eso? Solo Dios. Eso es historia. Cuando Nana y yo decidimos empezar, nos casamos. Yo creo que estamos en días de casados. Le dije a Nana: tu familia de aquí para atrás tiene mucho historial malo. Mi familia tiene mucho historial malo. Pero tú y yo vamos a empezar una historia a partir de hoy. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos construir nuestro futuro. Y han pasado 32 años y podemos decir: vamos ya en la segunda generación, temerosos de Dios, hijos diferentes, hijos que han vivido los principios de Dios. Dígame, ¿existe o no existe Dios? Esto es Dios, es demostrable. No está en un tubo de ensayo, no está en una probeta, no se mete en un líquido raro ahí. La historia me dice que Dios es real y sus principios son reales. Este es Dios, el Dios. Y entonces ahí hay varios textos, no voy a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, me gusta mucho el del ciego, Juan capítulo 9. Me fascina el ciego, porque el ciego Jesús lo sanó. Y todos los fariseos le interrogaban, le decían, y entonces llegaron a decirle: ese hombre es pecador. ¿Y qué dijo el ciego? Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Yo no sé ustedes qué piensan, yo solo puedo decir una cosa: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me sanó. ¿Qué dice el ciego? Cámbieme pues esta historia. Sus argumentos no van a poder cambiar lo que Él hizo en mí. Aquí hay milagros. Yo conozco algunos de los que veo acá. Joana, tú sabes que eres un milagro de Dios. Por allá hay otros milagros. Yo he hablado con muchos de ustedes. Cada uno tiene su historia. ¿Quién niega esto? Dios es real. Ese es el Dios que predicamos. Es el Dios que vivimos. Y aunque el mundo quiera mostrar los argumentos que sea,
¿Quién no puede negar? Y Dios es tan tremendo que de vez en cuando hace cosas como las que hizo con Farruko. Les voy a contar, en este último viaje que estuve en Ecuador, conocí a una persona que estuvo metido en las cosas peores de la vida. Y cuando yo le dije a él, ¿y cómo te convertiste? Me mira y me dice, pastor, yo no sé si usted me quiera creer. Le cuento. Yo, sí, cuéntame, yo te creo. Y él me dice, mi papá, mi abuelo toda la vida estuvo metido en santería. Por tanto, para mí el mundo espiritual era muy común. Él veía muñecos que caminaban, espíritus que se le aparecían. Él estaba familiarizado con el mundo espiritual. Pero él dice, a mí Jesús se me apareció. Fue Jesús mismo el que se me apareció. Y yo sabía que era Jesús, porque yo estaba acostumbrado al mundo espiritual. Pero en este caso, yo sabía que era una presencia diferente. Y el Señor le habló y me empieza a contar, es muy parecido a lo que pasó con Farruko. Se le apareció directamente. A algunos es por la historia de lo que él ha hecho. A otros es que Dios mismo les habla, se les aparece. ¡Wow! Ese es el demostrable Dios. Fue lo que pasó con el ciego. Y dos textos más. Juan 7:17. Conocen la de 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muy tremendo, porque yo he visto gente que la psicología no cambió, que la psiquiatría no cambió, que la medicina no cambió. Yo he visto gente que todas las ciencias de este mundo no cambiaron y Jesús los cambió. Y yo les digo, ese es real, ese es el Dios real. Y dice Juan 7:47, Juan 7:17, el que quiera hacer mi voluntad se dará cuenta, dijo Jesús, si la doctrina es mía o no, si la doctrina es de Dios o no. Jesús dice, obedézcanme, háganme en caso y van a comprobar si lo que yo les dije es cuento o es verdad. Y lo que dice es Romanos 12:2, es un texto muy conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y me fascina esa parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero me gusta la palabra comprobar. Dios dice, es que yo me dejo comprobar. Compruébeme, experimentenme, empiecen a tener una relación conmigo. Dios dice, empiecen a leer mi palabra, empiecen a obedecerla, empiecen a cumplirla, empiecen a vivirla, empiecen a seguir mis principios, empiecen a tener una relación conmigo y se van a dar cuenta que serán diferentes a todos los pueblos del mundo. Qué lindo es Dios. No es tan intangible y tan cuentico, tan caperucita roja como algunos dicen. No. Es una fe lógica, real, comprobable. La historia es parte de eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Recuerden la temática, escoge pues la vida. Y si usted mira el pasaje de Deuteronomio, que es el pasaje en el que se está centrando esto, Dios le dice a Israel, les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Dios dice así. Y Dios dice, y lo que yo les pido no es algo difícil, no está al otro lado del mar y está arriba en el cielo. Eso está en Deuteronomio 30. Ese es el versículo central del congreso que vamos a tener. Dios dice, lo que yo les puse está en su corazón. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Wow. Dios dice, yo no te puedo obligar, pero sopesa las evidencias, sopesa los resultados. Tú no necesitas saber que vivir de farra en farra, vivir drogándose, emborrachándose y tocándose con el uno con el otro, terminarás en un embarazo no deseado, con una enfermedad que no querías. No necesitas decir, ve, vamos a experimentar eso. Ya Dios lo dijo. Decide más bien vivir en lo que Dios dice. Señor, te creo y quiero vivir tu vida, y te vas a dar cuenta qué diferente es. Me gusta, y saben que lo hago siempre que predico, antes de yo dirigir la oración, haga una oración usted ahí, hable con Dios.
Después de esta enseñanza, ¿qué le vas a decir? Yo tengo mis cosas para decirle también. Por un momento no voy a dirigirte a la oración. Dejo que en este momento, mientras está escuchando el fondo musical, tú hagas tu propia oración con él. Algunos tenían una enfermedad incurable. Los médicos decían, nada se puede hacer. Dios te sanó. Algunos estamos hartos de la vida. Y la vida no tenía sentido. Y la vida cambió de color. Otros estaban esperando un milagro y el milagro sucedió. Dios es real. Señor, he aquí a tu predicador, Wilson, el ex ateo. Gracias, papá. Gracias, papi, por convencerme. Y sabes que te predicaré toda mi vida, porque día tras día veo la evidencia de ti. Veo la evidencia de ti. Gracias. Algunos están pidiendo milagros. Dios es real. Padre, eres real. Eres cierto. El Hijo Jesús lo demostró. Las Escrituras lo afirman y la historia lo muestra. Oh, Señor, somos tu pueblo. Hemos creído en ti. No necesitamos verte ni tocarte para creer que eres tú, el yo soy, el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la historia. Oh, Señor, mira a tus hijos e hijas en esta noche. Los pongo en tus manos. Afianza la fe de los que estaban flaqueando en la fe. Afirma la fe de los que la necesitaban afirmar. Convence a los que estaban dudando y a los que están aferrados esperando un milagro. Padre, Padre, para tu gloria, hazlo, para tu gloria, Señor. Muéstrate como el Dios poderoso en el cual hemos creído, el Dios demostrable. Aunque hay un mundo alrededor que quiera matar nuestra fe, y aunque haya un mundo alrededor que quiera apagar nuestro fuego, las muchas aguas no podrán apagar ese amor, ni lo ahogarán los ríos. Gracias, Señor. Gracias, Dios demostrable. Y este es el Dios al cual predicaremos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. La paz de Dios siga con ustedes.